Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la que es su casa, la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Soy Vivian Neptune, soy la decana de esta escuela y me llena de mucho orgullo y mucha satisfacción recibirlos en la tarde de hoy. Ciertamente el que la comunidad académica, miembros de la profesión legal y público en general quieran conocer más de lo que está pasando en Puerto Rico desde el punto de vista constitucional y de gobernanza, el lugar ideal para hacerlo era aquí, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Tenemos 4 panelistas que van a estar compartiendo con ustedes que durante todos los sucesos del verano del 2019 que ha pasado a la historia, tuvieron un rol protagónico, participando en distintos foros y participando en distintas instancias en que se les dio la oportunidad. Y ellos mismos quisieron tener este intercambio con miembros de la comunidad, con el estudiantado, y a la misma vez las organizaciones estudiantiles de la Escuela de Derecho dijeron presentes para colaborar con este evento. Tenemos unas tarjetas que se han repartido para que todo el que quiera hacer preguntas las pueda anotar a fin de poder agilizar y que más preguntas puedan ser contestadas. Así que, por favor, si no tiene tarjeta, levante la mano que los compañeros del Consejo de Estudiantes y de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho le va a entregar las tarjetas. Estamos siendo bien puntuales porque estamos también haciendo créditos para educación continua y queremos cumplir con la puntualidad para ese fin de las 2 horas de contacto. Algún abogado o abogada que esté en la sala que quiera de esta manera beneficiarse de los créditos puede registrarse en la entrada para que tenga los créditos de educación continua. Sin más, aparte de darles la bienvenida, quiero dejar con ustedes a 2 estudiantes que son líderes aquí en la escuela y que fueron parte de esta iniciativa. Me place presentarles a la presidenta del Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho, Verónica Vega, y al presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho, capítulo de Puerto Rico, Jean Paul Castro. Un aplauso para ellos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es para nosotros en la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho un verdadero honor y privilegio poder reunir aquí en esta tarde a estudiantes, profesores y abogados a tener este intercambio tan relevante, ¿verdad?, en lo que es el mundo jurídico en estas últimas semanas o en este último verano. Nuestro compromiso es seguir fomentando que se hagan más espacios como este y que, por supuesto, ¿verdad?, todos crezcamos profesionalmente en ese sentido. Espero que disfruten del evento. Buenas tardes. Más breve, quiero agradecerles a todos por responder a este espacio y sobre todo a los profesores por decir que sí, tan pronto nos acercamos haciendo la solicitud, porque fueron muchos los estudiantes los que estuvieron pidiendo este panel con estos profesores en particular, así que tienen aquí muchos estudiantes con muchos deseos de escucharlos en la tarde de hoy. Gracias. Bueno, sin más, vamos a dar inicio al conversatorio. Tenemos en primera instancia al profesor José Julián Álvarez, que se va a estar dirigiendo a ustedes. Luego vamos a tener al profesor Efrén Rivera Ramos, luego al profesor William Vázquez Irizarry y al profesor Irán Meléndez Juárez. Una vez concluida la participación individual de ellos, vamos a abrir a un intercambio de ideas, reacciones a lo que cada cual ha sido su interpretación de estos sucesos y el impacto en nuestra Constitución. Y finalmente, entonces, vamos a abrir a las preguntas del público. Si esta sala se llenara, estamos habilitando tanto la sala de estudiantes como el salón L2. Así que otros compañeros y compañeras que todavía están de camino, porque se está transmitiendo también por Microjuris, a quien agradecemos la colaboración, pueden llegar y de esa manera también va a haber estudiantes y ujieres en ese salón para recoger las preguntas y que puedan ser respondidas. Así que sin más, los dejo con ustedes, con el profesor José Julián Álvarez. Un aplauso para el profesor. ¿Cómo yo salgo de aquí? Ay, no. Ok. Buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, quisiera decir que todo esto que ha ocurrido a mí me ha dado mucho placer, porque por primera vez se ha hablado con mucha seriedad por mucha gente que no dice ser constitucionalista, aunque algunos demostraron serlo más que muchos de nosotros. Y me parece que es extraordinario que en el país haya habido la discusión que ha habido y que continúa habiendo sobre temas que parecerían ser temas metafísicos, recónditos, de esos que los estudiantes bostezan cuando hablamos de separación de poderes en el curso de Derecho Constitucional. Mi participación tiene el propósito de demostrarles cómo aquellas aguas trajeron los lodos que trajeron.
He puesto en pantalla lo que es el texto de la Ley 7 de 2005, que a su vez enmendó la Ley 7 de 1952. Parece que alguien decidió que había que usar el mismo número, el número de la suerte, que en este caso no lo fue. Y en ese lenguaje se recoge lo que fue una propuesta del Departamento de Justicia en reacción a lo que fue el proyecto original que presentó el 4 de enero de 2005 la entonces representante a la Cámara, luego presidenta de la Cámara, Jennifer González, en la Cámara de Representantes. Lo que proponía aquel proyecto era decir con toda claridad que para convertirse en gobernador con carácter permanente, uno de los que estuviera en el orden, todo lo que estuviera en el orden de sucesión, inclusive el secretario de Estado, que está en el orden de sucesión por mandato constitucional como primero, tenían que haber tenido el aval del cuerpo correspondiente, en el caso de los demás, el Senado, en el caso del secretario de Estado, el Senado y la Cámara. A eso reaccionó el Departamento de Justicia y tenemos que recordar que fue una reacción producto de la coyuntura histórica en que entonces se encontraba Puerto Rico. Y eso tiende a demostrar que legislar por razones coyunturales a veces no es buena idea. En aquel momento, cuando se presenta este proyecto de ley, acababa de comenzar una nueva administración presidida por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que acababa de ser declarado el gobernador electo por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, después de un pleito que, como ustedes saben, también abarcó a la Corte Federal. Cuando se presenta este proyecto de ley, ninguna de las personas que había nominado, que esa es la palabra correcta, el poder de nombramiento es un poder compartido, por lo tanto, cada vez que dicen que el gobernador nombrará, no, el gobernador no nombra a ninguno de los funcionarios que requieren consejo y consentimiento de alguna de las cámaras, el gobernador nomina. En aquel momento el gobernador había nominado, como hay que hacer cada vez que un nuevo gobernador entra al cargo, a todos los miembros de su gabinete, pero ninguno de ellos había sido confirmado. La reacción del Departamento de Justicia fue: mantengamos el texto que requiere la confirmación para todos los demás secretarios para ascender al cargo permanentemente, pero no para el secretario de Estado, porque dice la Constitución que el secretario de Estado será nombrado por un consejo de consentimiento del Senado y que sucederá al gobernador, pero no dice el artículo, la sección 7 del artículo 4, que para ello tenga que haber sido confirmado. Por lo tanto, se produce este lenguaje que, como yo escribí en algún lugar, no es una muestra del arte legislativo. Para advenir al ejercicio permanente del cargo del gobernador, un secretario o secretaria deberá ocupar su puesto en propiedad, habiendo sido ratificado su nombramiento, excepto en el caso del secretario de Estado, y entonces viene una coma, salvo lo dispuesto en el artículo 4, sección 9 de la Constitución de Lela. Esa es la que establece que si al principio del cuatrienio el gobernador falta y no ha nombrado un secretario de Estado, entonces el secretario de Estado ocupará el cargo del gobernador, pero otra vez ahí está la palabra clave, nombrado. La reacción del Departamento de Justicia fue acogida por el proyecto que presentó la entonces representante González, pero nunca se le quitó la exposición de motivos que decía y sigue diciendo que toda persona que ascienda al cargo de gobernador permanentemente tiene que haber sido confirmado por el organismo correspondiente, y eso incluía al secretario de Estado en la propia exposición de motivos. Así que tenemos una ley que dice una cosa y una exposición de motivos que dice otra. Por supuesto, yo no soy de los que cree que las exposiciones de motivos puedan ir por encima de la ley. Yo en clase a veces digo que los errores legislativos se llaman leyes, y esta, a mi juicio, fue una de esas ocasiones. La preocupación que tenía el Departamento de Justicia era que si faltaba el gobernador Acevedo Vilá, en momentos en que el país estaba bastante crispado, como dicen en España, pues entonces podría ser que nadie podría ascender a la gobernación con el requisito que se había impuesto en el proyecto, y por lo tanto, horror de horrores, entraría en aplicación
el artículo 4, sección 9, que dispone que cuando no haya nadie hábil para ocupar permanentemente la gobernación al principio de un cuatrienio, corresponderá la decisión a la Cámara de Representantes y al Senado. Y recuerden que en aquel momento la Cámara de Representantes y el Senado estaban dominados por el Partido Nuevo Progresista, ambos. Así que esta coyuntura es la que produce todo este problema. El argumento de justicia era que como la Constitución no dice que el secretario de Estado tiene que haber sido confirmado por Cámara y Senado para ascender como sucesor permanentemente, pues entonces había que exceptuarlo. Y como sabemos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en una opinión disque unánime, resolvió lo contrario. Digo disque unánime porque desde que salió, el profesor Vázquez dijo, y yo inmediatamente me adherí a su postura, y hoy en el último turno el profesor Meléndez les va a explicar con lujo de detalles por qué es así, que la opinión de la juez Pavón Charneco no es, por mucho que ella diga, una opinión en la que ella está de acuerdo con la mayoría. Ella tiene una teoría distinta sobre por qué el licenciado Pierluisi tenía que abandonar la gobernación, pero no es una opinión que se base en la teoría de la mayoría, que es nadie puede ocupar el cargo si es un secretario de Estado que no ha sido confirmado por ambas cámaras. Así que esa es la situación que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Yo, como le he dicho a los colegas, tiendo a estar de acuerdo con la opinión del tribunal, pero reconozco que la teoría que les va a tratar de explicar el profesor Meléndez es una teoría que se puede justificar. Es una teoría que reconocería la posibilidad de un gobernador interino, o casi por así decirlo, en receso, hasta tanto sea confirmado por ambas cámaras. En el caso del secretario de Estado, mantiene unos problemas, por supuesto, de que tenemos esta persona que estaría ocupando el cargo de gobernador por un tiempo, pero podría ser desbancado por la inacción o la acción afirmativa de alguna de las dos cámaras, y eso lo rechazó ciertamente la opinión mayoritaria. La que yo creo que era una solución inadmisible, imposible de justificar, era la que propuso el Departamento de Justicia y terminó acogiendo la Ley 7 de 2005, que es que una persona que es secretario de Estado nombrado en receso pueda ascender permanentemente al cargo de gobernador sin haber sido confirmado por ambas cámaras en algún momento. Y eso es lo que vamos a estar discutiendo los compañeros después de mí. Lo que quería era dar esa introducción para que entonces fluya la discusión. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Un placer estar con todos ustedes aquí, primero todos y todas, y con mis compañeros de panel. A mí, por supuesto, me interesa mucho el derecho constitucional y me dedico a su enseñanza, pero también me interesa la teoría del derecho y sobre todo lo que ha dado en llamarse la teoría social del derecho. Y algunos de mis comentarios están más influidos por esa perspectiva que por la perspectiva estrictamente de derecho constitucional, aunque también hablar un poco de eso. Y parte de ese acercamiento es la proposición de que todas las decisiones jurídicas, las disposiciones legislativas, toda norma jurídica que se produce, siempre hay que analizarla en un contexto mayor, en el contexto mayor en el que se produce, para poder entenderla mejor. En parte eso es lo que ha empezado a hacer el profesor Álvarez con su presentación, con la que estoy totalmente de acuerdo. Recordemos que los eventos de este verano, que son en los que quizás debamos centrar la mayor parte de nuestra atención de aquí en adelante, fueron el resultado de una acumulación de agravios, de indignación, de malestar, de descontento, etcétera, que explotan en un momento dado, activados, ¿no?, por todo lo relacionado con el chat, ¿no?
esto actúa como detonante. Aquí hubo lo que quizás podríamos llamar una crisis política o un problema político muy gordo, si entendemos que lo que se suscitó fue un conflicto entre sectores sustancialísimos de la población y un gobernador electo. Sectores sustancialísimos que se manifestaron en las calles y que lograron la renuncia de ese gobernador electo. Ese fue el problema político central. Luego, ese problema político, a su vez, suscitó un problema constitucional. Y muchas veces así es como ocurren las cosas. Y ese problema constitucional era el problema de la sucesión del gobernador renunciante. No tenía que ver con si debía renunciar o no, eso ya se había resuelto en la calle, sino tenía que ver con la sucesión. Y ese es el problema constitucional planteado. Por eso, a veces nosotros, hablando entre nosotros, quizás por eso nos hemos resistido a llamarle a eso una crisis constitucional. Pero bueno, esa es otra discusión. Lo importante aquí, lo que quizás nos han convocado a analizar, es la salida al problema constitucional que se planteó, que es el de la sucesión. Y en relación con eso, yo tendría que decir, porque tengo poco tiempo, y decirlo escuetamente, que el tribunal logra la mejor decisión posible. Y quiero explicar un poquito esto. En la teoría del derecho hay una discusión, la ha habido por muchos años, sobre la siguiente pregunta. Si podemos decir con certeza que hay decisiones correctas en derecho. Y algunos sostienen que no, algunos sostienen que sí. Un filósofo del derecho muy conocido que falleció no hace mucho, Ronald Dworkin, sostiene la tesis de que en última instancia hay decisiones correctas. Pero para eso él requiere que exista un juez, al quien llama Hércules, que es un juez sabelotodo, que conoce todos los resquicios del ordenamiento y por eso no se le puede escapar nada y por eso, como una especie de ser omnisciente judicial, puede decir esta es objetivamente la decisión correcta. Pero el propio Dworkin señala que eso no es posible. Y entonces lo que dice es que a lo que más podemos aspirar es a la mejor decisión posible, sobre todo en casos difíciles. Quizás hay unos casos sencillos en los que pues, esta es la opinión correcta, pero en los casos más difíciles, a lo más que podemos aspirar es a la mejor decisión posible. Otro teórico del derecho, Richard Posner, juez teórico, juez federal, que está en el polo opuesto ideológico de Dworkin, llega a la misma conclusión, a partir de un cierto pragmatismo filosófico, de que a lo más que podemos aspirar es a la mejor decisión posible con los materiales que tenemos a nuestra disposición. Bueno, yo pienso que en estas circunstancias la decisión del tribunal fue la mejor decisión posible a la luz de criterios como los siguientes, o fuentes, digamos, como las siguientes: el texto constitucional, con sus lagunas, porque las tiene, aún en este caso las tuvo, el contexto en el que se aprobó la Ley 7 y en el que se aprobó la Constitución en el 52, el contexto en que ahora se tenían que aplicar tanto el texto constitucional como la Ley 7, y ese contexto, entre otras cosas, incluye las manifestaciones en la calle y la voluntad contundentemente expresada en ese proceso. Principios, los principios del ordenamiento, la historia, la intención de los constituyentes y también las consecuencias de haber resuelto de una forma o de otra. Y yo, bueno, no es que me sospecho, lo sé, porque lo hemos conversado, que cuando el profesor Álvarez habla de que esta ley esta enmienda no se podría sostener, es en gran medida por las consecuencias que hubiera tenido decir que esa enmienda era constitucional.
porque si se decía que esa enmienda era constitucional, podía haber consecuencias como la siguiente. Un gobernador que al principio de cuatrienio, por alguna razón, ya no va a estar como gobernador, si se le deja la oportunidad de que pueda designar a un secretario de Estado, incluso a sabiendas, media hora antes de irse, a sabiendas de que no podía obtener el consentimiento de Cámara y Senado, nos iba a endilgar por los próximos 3 años y medio un gobernador con carácter permanente. E imagínense, como suele decir oí decir el profesor Álvarez, imagínense ustedes a la peor persona que ustedes puedan concebir desde su punto de vista y que esa hubiera sido la persona designada por el gobernador saliente. Esa consecuencia era realmente insostenible. Hubiera sido insostenible y si el tribunal hubiera resuelto según le pedía el señor Pierluisi, esa hubiera sido una consecuencia posible. Sencillamente es un absurdo que no se podía avalar con una decisión del Tribunal Supremo. Para concluir esta presentación, tendría, por supuesto, como tenemos todos, muchas otras cosas que decir. Quisiera recalcar este otro asunto. Hay que mirar el sentido de estas protestas. Y el sentido más profundo de estas protestas había sido un reclamo democrático. La mayor parte del pueblo no quería a este gobernador, quería salir de él. Cuando hablamos del problema democrático en Puerto Rico, una cuestión compleja, una es la dimensión externa, tiene que ver con nuestra relación con Estados Unidos, otra es lo que yo llamo la dimensión interna, tiene que ver con cómo se llevan a cabo los procesos políticos internamente en Puerto Rico. Y para sencillamente dejarlos con el pensamiento, quisiera decirles lo que a mi juicio son algunos de los problemas, solamente una enumeración, sin explicación, algunos de los problemas de la dimensión interna de la democracia en Puerto Rico. El clientelismo, el paternalismo, el personalismo y la preferencia por líderes carismáticos a pesar de sus obvias carencias en otros sentidos, el partidismo excesivo, la demagogia, la manipulación de electores, el peso del dinero en las campañas, la influencia desproporcionada de determinados sectores poderosos en los procesos legislativos, la injerencia excesiva de los cabilderos, la práctica del winner takes all, que desfavorece la representación proporcional, la incidencia de los fundamentalismos de todo tipo en las decisiones colectivas, la confusión entre partido y gobierno, la corrupción, la limitación arbitraria de la deliberación, los atropellos a las minorías parlamentarias, la intimidación o persecución de los adversarios, las dificultades para inscribir nuevos partidos políticos, la prohibición de las alianzas, la falta de transparencia, la pobre rendición de cuentas y la ausencia de una participación más real de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. Solo para plantear que si estamos de acuerdo que esos son nuestros problemas democráticos, entonces eso tiene que informar nuestra discusión de un tema que ha surgido recientemente a la luz de esto. ¿Se debe enmendar la Constitución de Puerto Rico? No voy a entrar en eso. Lo podemos discutir después. Pero la pregunta entonces es si las enmiendas a la Constitución o la revisión total de la Constitución serían suficientes para atender todos estos problemas. Podemos hablar de eso después. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo sobre este tema quiero dejar consignado que en los méritos estoy de acuerdo también con la corrección de la decisión del tribunal en términos de la inconstitucionalidad de la Ley 7. Lo que quisiera en todo caso es hacer dos comentarios sobre cómo las instituciones se comportaron durante estos sucesos, particularmente la rama judicial.
voy a hablar sobre el comportamiento del tribunal en términos de manejo de la decisión y segundo, dentro de la rama ejecutiva. En términos del tribunal, como recordarán, ¿verdad? Los eventos, antes de que se notificara la determinación, ya estaba corriendo la noticia de que había sido unánime, dando en aquel momento por bueno que eso sea así. A mí la palabra, o sea, realmente lo que pensé no fue como que, qué bueno, coincidieron. No, lo que pensé fue que más que la conclusión, me pareció bastante claro que posiblemente esa era la premisa del proceso en el tribunal, porque era un asunto, ante la debacle que estaba ocurriendo en el país, un asunto de legitimidad. Yo estoy seguro que el tribunal lo primero que pensó cuando le llegó el caso era, pues, ¿cómo vamos a nosotros enfrentar como Poder Judicial en el contexto de lo que está pasando en el país? Así que yo tan pronto se notificó la opinión, pues lo que ansiaba era ver una opinión per curiam. Lo que ansiaba era ver la institución hablándole al país. No estaba el per curiam, estaba el nombre del juez Martínez Torres. Así que bueno, pues está bien, una opinión y los otros 8 jueces votando a favor, y esa es la voz del tribunal a través de Martínez Torres. Pero entonces uno empieza a leer y aun cuando varias de las opiniones del tribunal dicen hoy con una sola voz decidimos, la realidad es que era un coro de 9 voces y alguien se recostó de la pared. Eso pasa usualmente. Entonces, el asunto es que realmente pues hubo una opinión mayoritaria, 8 opiniones de conformidad, y si uno mira de manera amplia estas 8 opiniones, la realidad es que es difícil justificarlo. Así que me parece que el tribunal desaprovechó realmente una oportunidad de realmente, en la situación crítica en que estaba, hablarle al país con una sola voz. Lo cual pues también habla del tribunal como institución. El tribunal posiblemente, pues, institucionalmente no tenía capacidad de hacer algo más porque no hay una tradición interna de buscar unos consensos, y la realidad es que, con lo que voy a decir ahora, no estoy hablando de los 9 jueces específicos que están, porque yo pues, trabajé hace unas 2 décadas en el tribunal y no era muy diferente. O sea, el tribunal, aunque se ponga de acuerdo una mayoría, pues hay un sentir de los jueces, aún los que votan a favor de una decisión mayoritaria, de que no pueden dejar de escribir en una decisión que es histórica. Y eso, pues uno lo puede entender en términos tal vez de inteligencia emocional de los individuos, pero en términos institucionales es terrible. No terrible porque los profesores después tengan un problema de tener que editar los casos, lo cual es un problema. Pregúntele al profesor Álvarez, pero la realidad es que es un tema inclusive de acceso a la justicia. O sea, ¿qué hubiera querido uno que no fuera que en este caso de tanta importancia pública, que la ciudadanía pudiera leer la opinión del Tribunal Supremo y realmente pues tenían que leer 9 opiniones? En respecto a la institucionalidad, pero de la rama ejecutiva, y me refiero más bien al interior de las ramas, pues me gustaría también hacer un comentario. Yo, antes de la decisión, antes de que Pierluisi juramentara, pues yo era de los que estaba en la línea de que realmente pues, la ley era contraria a la Constitución, sacando la ley del medio, pues que lo que procedía era que juramentara la secretaria de Justicia. En ese sentido puedo decir, pues yo lo dije antes de que el tribunal, todo esto. Pero realmente decirlo no es lo mismo que uno pensar en el momento preciso de qué debía pasar en la rama ejecutiva. Porque asumiendo por un momento que el gobernador o la oficina del gobernador, y voy un momento sobre eso, asumiera esa postura, pues de lo que se trataba era de desatender la aplicación de una ley. Lo cual no es poca cosa, porque de ordinario, ¿verdad? Pues se dice que una de las funciones y deberes básicos del gobernador es hacer cumplir las leyes.
Y hay varias posturas que a veces se han embosado sobre esto. Esto aquí no se ha discutido tanto, a nivel federal sí ha tenido un poco más de discusión, pero una de las posturas, por ejemplo, para justificar desatender una ley, pues es la idea de que en un orden jerárquico, la ley con L mayúscula es la Constitución, así que primero hay entonces un deber de poner en vigor la Constitución, y si una ley es contraria a esa, pues hay que entonces coger por la Constitución. Otras personas plantean que hay un juramento de fidelidad y que el juramento de fidelidad a la Constitución pues otra base entonces para esa posición de dejar de atender lo que una ley diga. Así que eso era una posibilidad. Lo otro que se plantea, si uno mira por ejemplo la opinión, lo que se dice es que el gobernador Pierluisi juramentó válidamente porque tenía una presunción de legalidad que todavía no había sido derrotada en los tribunales. Claro, una cosa es decir que la postura de Pierluisi, digamos, no era descabellada, que podía ampararse en la legalidad, y otra cosa era decir que estaba obligado por la ley. Esa parte no queda clara. Y entonces, a lo que voy esto del gobernador, la oficina del gobernador, yo mismo unos días antes, en algún medio que me estaba preguntando sobre esto, me encontré a mí mismo de manera casi inconsciente hablando de que habría que ver cuál es la posición de la oficina del gobernador, porque había un aspecto aquí también de institucionalidad dentro de la rama ejecutiva y que se traduce, por ejemplo, en ese viernes, ¿quién tomaba las decisiones? ¿Quién tomó las decisiones jurídicas sobre esto? Porque obviamente como estaba el proceso en la Cámara de Representantes, pues me imagino que por eso, pues en la Fortaleza no dijeron nada, porque posiblemente la idea era esto puede afectar lo que pase con el voto. Pero todos recordarán que hasta el último momento hubo incertidumbre respecto a qué pasaría si, independientemente, ¿verdad?, de lo que pasara en la Cámara. Aunque claro, estaba claro que si, digamos, colgaban a Pierluisi, pues se acababa todo. Y entonces digo esto también en el contexto de la entrevista que sale hoy de la gobernadora, indicando que ella una hora antes se prestaba a juramentar, que inclusive aparentemente había tenido comunicaciones con la jueza presidenta sobre eso, y que Pierluisi entonces la llamó para decirle que él iba a juramentar, lo cual coincide con lo que había dicho Pierluisi, de que él llamó al gobernador y a Wanda Vázquez para decirle que iba a juramentar. Y la verdad es que yo creo que valdría la pena preguntarle un poco más a la gobernadora sobre eso, o sea, cuál era la posición de la Fortaleza en ese momento sobre quién debía juramentar, porque cuando ella dice, bueno, pues él llamó y yo pues llamé a la jueza presidenta y le dije pues que se cancelaba todo y mis familiares ya no tenían que ir, pues parecería que era cualquier secretario dentro del orden de sucesión que le dijeron eso, pero es la secretaria de Justicia. Así que uno asumiría que debía haber alguna posición en ese momento jurídica sobre quién debía ser la persona que juramentara. Porque si la posición era que le tocaba a ella, lo cual obviamente pues, es un conflicto de intereses también, que es parte de toda esta dinámica, pues entonces tal vez lo que correspondía era que se le dijera al gobernador Rosselló no. O sea, Pierluisi no puede juramentar porque no le toca a él. Entonces queda un poco la impresión que fue algo que decidió Pierluisi. Pero sin embargo, Pierluisi estaba una hora antes todavía de la juramentación, así que un poco, ¿verdad? Pues parece que él tomó la determinación dentro de lo que es la oficina del gobernador respecto a lo que quiere hacer, porque a lo sumo uno podría entender que él lo quisiera hacer, que él tuviera la teoría de que jurídicamente lo podría hacer, pero al final hay un punto de que a quién le correspondía la decisión. Entonces eso pues no queda del todo claro. Y claro, esto no solamente es una consideración, digamos, histórica de uno saber qué es lo que pasó en ese momento tan crítico. También tiene que ver pues, con la necesidad de tener un poco de claridad respecto a otros tipos de crisis en términos de adjudicar las responsabilidades y que quede claro entonces cómo se debe responder al pueblo en situaciones pues, tan delicadas. Bueno, esa es mi contribución por ahora.
Gracias a los compañeros del panel, a la audiencia, a la decana. Bienvenidas y bienvenidos a la Escuela de Derecho. Nosotros, los profesores de Derecho Constitucional, hemos dialogado sobre este tema en las últimas semanas y pico, ¿verdad? Primero electrónicamente, en nuestro propio chat. De Telegram, que yo no he borrado y lo tengo ahí, por si acaso. Entonces, sí tuvimos la ocasión de tener una actividad similar a esta con estudiantes de primer año, que fue una buena oportunidad de intercambiar impresiones iniciales realmente en persona. Esta es la segunda vez que realmente hablamos también en persona sobre esto, así que por lo que es y por tratarse de un evento tan significativo para la historia constitucional de Puerto Rico, estoy seguro que no hemos todavía procesado todo lo que se puede procesar, al igual que el país. Así que eso quiere decir que tenemos aquí, y todas las personas tenemos opiniones, digamos, ya formadas sólidamente sobre lo que ha pasado, pero supongo que seguirán evolucionando estas posturas. Algo que a mí me llama la atención, y si hay algo que quiero subrayar de todo lo que voy a decir ahora, ¿no? Es que cuando uno mira todo el proceso, ¿no? La decisión del tribunal y el estado de situación actual, yo no puedo despojarme de una sensación de insatisfacción con algo, ¿verdad? Quiero subrayar, como al igual que los compañeros del panel, estoy de acuerdo con que la opinión del tribunal descartó la opción que debía descartar, ¿verdad? La postura del gobernador Pierluisi era incorrecta, no era la mejor lectura de todas las diferentes opciones que tenía el tribunal, y la descartó correctamente. El sentido de insatisfacción lo planteo porque pues hoy tenemos a la gobernadora Wanda Vázquez, ¿verdad? De quien no sabemos gran cosa, ¿verdad? En términos de cuáles son sus posturas de política pública sobre una variedad de asuntos que son de importancia para el país, ¿verdad? Y eso nos debe poner a pensar un poco, ¿verdad? Ciertamente, persona que fue confirmada por el Senado de Puerto Rico el 18 de enero del 2017. Yo hice la investigación y la designación se realizó el 9 de enero del 2017. Se celebró una vista pública para el cargo de secretaria de Justicia, fue confirmada 9 días después, el 18 de enero, y se le hicieron preguntas propias del Departamento de Justicia, ¿verdad? Y de pronto tenemos una gobernadora de quien realmente no tenemos mucho conocimiento en torno de cuál es su posición sobre la relación del gobierno de Puerto Rico frente a la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad? O cualquier otro asunto que usted pueda escoger, ¿verdad? Sí, obviamente tenemos una información que surge de su desempeño como secretaria de Justicia y eso es importante. Entonces, dado eso, ¿no? Vale la pena preguntarse si, como dice el profesor Efren Rivera, ¿cómo fue que dijiste, Efren? Tuvimos la mejor decisión posible y del tribunal. Y Efren y José Julián había escrito un artículo en el periódico que la decisión del tribunal representaba la mejor versión del derecho, te cité correctamente esta vez, la mejor versión del derecho. Pues ciertamente es una gran decisión y tiene mucho que celebrar. Vale la pena preguntar si la opinión del tribunal, si por esa decisión tenemos una ganancia democrática. Yo creo que tuvimos una ganancia democrática en todo lo que pasó en el verano, ¿verdad? La decisión del tribunal evitó un resultado indeseable desde el punto de vista democrático, pero no deja necesariamente en una situación muy superior, es lo que quiero decir. Y eso es importante reflexionar en eso. Por eso es que a mí me ha llamado mucho la atención, y confieso que antes de la decisión del tribunal yo había descrito en un artículo 3 posibles cosas que podía hacer el tribunal. Una era la posición de Pierluisi, que no hacía falta confirmación en lo absoluto. Otra, que es la posición que prevaleció, que es que tiene que ser confirmado por Cámara y Senado antes de las 5 de la tarde del 2 de agosto, ¿verdad? Esa es la posición que prevaleció. Y había descrito una posición intermedia, que era algo así como que
Bueno, algo así como que no, esta es la posición intermedia, ¿verdad? José Julián dijo que yo iba a tratar de explicar, pero eso es lo que estoy tratando de hacer. La posición intermedia es la siguiente, o sea, la Constitución establece que el secretario o secretaria de Estado asciende al cargo de gobernador en caso de una vacante permanente. Esto es un secretario de Estado que había sido designado en receso, por lo cual estaba ocupando el cargo en propiedad. Así que eso es ¿verdad? En receso, pero ejerciendo todas las funciones y deberes y obligaciones del cargo. Pero la Constitución establece esa norma, también establece la norma de que tiene que ser confirmado por Cámara y Senado. La posición intermedia es aquella que dice las dos cosas pueden pasar a la misma vez, es decir, a las 5 de la tarde del viernes el señor Pierluisi asciende al cargo de gobernador, pero todavía hay que confirmarlo. O sea, no hay por qué hacerlo a las 5 de la tarde o antes, sino que puede pasar un poco después. Esa es la posición intermedia. Entonces yo estaba un poco más en privado entre esas dos posturas, entre la postura que decía hay que confirmarlo antes o la postura que dice hay que confirmarlo pero puede ser después. ¿Y cuándo es después? ¿Verdad? Eso les comento ahora. Pero esa es la postura que asume la jueza asociada Pavón Charneco, en su opinión llamada opinión de conformidad, pero quien no es abogado o abogada que esté aquí en la audiencia, quizás no sabe esto, ¿verdad? Los jueces y las juezas cuando emiten opiniones, el tribunal emite una opinión, que es la opinión del tribunal. Los demás jueces pueden emitir opiniones de conformidad, lo cual quiere decir que están de acuerdo con el resultado y con el razonamiento del tribunal. Pero una opinión concurrente, quiere decir que ese juez o jueza emite esa opinión concurrente porque está de acuerdo con el resultado, pero no necesariamente con el razonamiento y las justificaciones. Esta opinión se llama opinión de conformidad por las razones institucionales que describió también William, pero realmente es una opinión concurrente, porque está de acuerdo con el resultado, mas no necesariamente con el razonamiento. Y la jueza Pavón Charneco dice algo como lo que he estado describiendo, ¿verdad? Que las dos cosas pasaron, que el señor Pierluisi asciende al cargo de gobernador, pero todavía hay que confirmarle en algún momento pronto. ¿Cuándo pronto? Bueno, la Constitución establece que para los nombramientos realizados en receso, es decir, cuando hay un receso de la Asamblea Legislativa tiene 2 sesiones ordinarias, y si el nombramiento ocurre en ese receso, esa persona comienza a ocupar el cargo, ejercer las funciones y debe ser confirmada, dice la Constitución, en el transcurso de la próxima sesión ordinaria. Si no es confirmada en el transcurso de esa sesión ordinaria, puede ser rechazado por el Senado, en este caso el Senado y Cámara, o puede ser confirmado o confirmada, pero si se cruzan de brazos, al final de la sesión ordinaria, expira ese nombramiento. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que la persona ascienda al cargo del gobernador, pero si hay una sesión extraordinaria, la cual existía en este momento, pues las mismas reglas aplicarían. Eso requeriría un ejercicio de interpretación constitucional porque la Constitución no habla de la expiración de cargos de nombramientos en receso cuando se activa una sesión extraordinaria, ¿verdad? Yo entiendo que eso no es un ejercicio interpretativo tan exótico, que eso se puede interpretar con cierta comodidad. Pero si ese es el escenario, imaginen entonces qué quiere decir eso para un proceso similar a o como ¿verdad? Quiere decir, en un caso como evitas la situación de las 4:59 de la tarde, porque el gobernador designa a alguien en receso, empieza a ocupar el cargo y hay que confirmarlo, ¿verdad? Las sesiones extraordinarias, por virtud de la Constitución, no pueden durar más de 20 días. Así que si se abre una sesión extraordinaria para eso, pues por lo menos tienes 20 días, ¿verdad? Para eso. Si no, entonces pues tienes que esperar a la próxima sesión ordinaria. ¿Qué sucede, verdad? Y yo creo que eso es una alternativa que tenía el tribunal que vale la pena al menos mirarla en su mejor luz. Porque si se hubiese desarrollado en todo su esplendor, nos hubiese dado la oportunidad de conocer algo más sustantivo sobre la persona que estaba siendo considerada para el cargo de gobernador, ¿verdad? Y no la situación que tenemos ahora, que realmente hay muchas cosas que no sabemos. Así que desde el punto de vista de los valores democráticos que se exaltan en la opinión del tribunal, quizás eso hubiese sido una
más atractiva porque abre el proceso político para una deliberación sobre los méritos. Problemas que tiene esta interpretación. Son varios, yo lo sé. Número uno, crea una situación en la que tienes un gobernador o gobernadora por un tiempo que no ha sido confirmado por nadie, ¿verdad? Y eso es una realidad. A mi juicio, y quizás la forma de responder esa objeción, y lo cual es una situación, vamos a llamarle un periodo antidemocrático, ¿verdad? Ese periodo intermedio antidemocrático tiene una posible contestación política. O sea, yo creo que estaría en el interés de todas las personas concernidas que se resuelva esto lo antes posible, ¿verdad? Por lo cual, la Asamblea Legislativa, Cámara y Senado pueden presionar a ese gobernador o gobernadora antidemocrático en ese momento transitorio y decirle, cita ahora una sesión extraordinaria para poder evaluarte, ¿verdad? Y si no lo haces, te cuelgo el primer día de la sesión ordinaria. Las sesiones, el periodo entre sesiones en Puerto Rico es como de 7 semanas. O sea, ese receso, lo más que puede durar son 7 semanas. Así que hay mecanismos de presión en el proceso político que podrían obligar a un gobernador en esa situación a que cite una sesión extraordinaria para atender su confirmación o no confirmación prontamente. Pero en todo caso, el proceso se dirigiría a poder evaluar los méritos de la persona con más transparencia. Otra objeción, ¿verdad? Esta es la objeción que yo llamo la objeción del nuevo personaje constitucional o del mutante. La objeción del mutante es que esta propuesta pues básicamente crea una nueva figura que no existe en la Constitución, que es la figura del gobernador en receso, como le queramos llamar, como el transitorio, en receso, híbrido, interino. O sea, ok. Y eso es una objeción poderosa desde el punto de vista de cómo se lee la Constitución, ¿verdad? Y qué cosas los tribunales pueden hacer cuando interpretan la Constitución, ¿verdad? Y quizás una respuesta a eso es que, claro, si le llamamos así, pues está bien, parece como que estamos inventándonos algo nuevo de la nada, ¿verdad? Pero también tú lo puedes mirar desde otra perspectiva, ¿verdad? Esa puede ser el resultado de una lectura armoniosa de diferentes disposiciones de la Constitución, la que dice que el secretario de Estado haciendo el cargo de gobernador y la que dice que hay que confirmarlo por Cámara y Senado. O sea que eso, si lo ves desde una perspectiva un poco más integral de las diferentes disposiciones, pues quizás no suena tan mal, ¿verdad? Como decir, estoy creando una nueva figura. O sea, y los tribunales a veces hacen eso, ¿no? El divorcio por consentimiento mutuo no estaba en la Constitución. Los derechos adquiridos que le dan escolta a los gobernadores tampoco estaban en la Constitución. Están ahora. O sea, esas cosas pasan. O sea, como parte del ejercicio de interpretación constitucional. Y eso es una posibilidad, ¿verdad? Por otro, también se puede objetar que ese periodo intermedio puede ser un periodo de mucha inestabilidad. O sea, y eso, yo no tengo que explicarles a ustedes eso. Nosotros vivimos esa inestabilidad por el periodo corto que fue. No fue corto porque, ¿verdad? Si incluimos el periodo de las protestas, pues también eso se fue montando. Pero por lo menos en este periodo de 6 días que vivimos, y desde antes, desde que Rosselló pues anunció la renuncia, hasta el 7 de agosto, en que se baja la decisión del tribunal, pues sabemos que tuvimos bastante ansiedad y eso no es deseable, ¿verdad? Eso no es deseable. La pregunta es si esa inestabilidad se contrapesa o por lo menos se puede contrarrestar con un proceso, con el hecho de que posiblemente tendríamos más oportunidad para considerar los méritos de ese gobernante bajo esta teoría. Yo pues entiendo que esa teoría intermedia tiene muchas virtudes que no se debe... Digo, ya el tribunal la descartó, ¿verdad? El tribunal la descartó. Y tampoco realmente no haría mucha diferencia para los hechos de este caso, porque la realidad es que el Senado abrió un proceso, unas vistas el lunes 5 de agosto y lo cerró. O sea, que se cumplió, aún si lo ves desde esa otra perspectiva, ya el proceso en la Cámara y Senado se dio y se cerró, no se confirmó y ya está. Por eso es que la jueza Pavón Charneco pues, está de acuerdo con el resultado. Y al rechazarse, pues se da por descartada este nombramiento y asciende al cargo Wanda Vázquez, ¿verdad? Como parte del orden de sucesión.
Así que en ese sentido, pues, pero hay una lectura posible y vale la pena pensar en esa alternativa que posiblemente hubiese abierto el proceso a más, o pensándolo como más estructuralmente, a más participación. Finalmente, eso nos lleva al tema con el que termina también Efren, que es el tema de las enmiendas a la Constitución. O sea, si algo nos debe quedar claro de todo este proceso, y ya desde el proceso más amplio, considerando los eventos del verano y el tema del tribunal, es que hay una necesidad, o sea, hay un deseo popular porque las preferencias, el sentir de la población de Puerto Rico se vea mejor reflejada en las instituciones políticas que tenemos. Y ciertamente las instituciones políticas reflejan, pues, ciertas estructuras de partido que existen, han existido por muchos años y no están dando el grado para el país. Así que como comunidad jurídica y más allá de la comunidad jurídica, tenemos que reflexionar sobre esto, reflexionar sobre qué vamos a hacer con nuestra Constitución y cómo la vamos a abrir a procesos más participativos. A las 6 de la tarde yo voy a una asamblea de pueblo que hay en Santurce, donde se van a discutir un montón de cosas, incluyendo esta, la Constitución. Y esas asambleas se están dando en todo el país, no sé si ustedes lo conocen. Y estos son temas que se están discutiendo. Yo creo que si no prestamos atención a eso, no estamos prestando atención realmente a lo que estamos viviendo, ¿no? A esa dinámica. Bueno, paro por ahora y seguimos. Gracias. Bueno, ¿se escucha? Ahora, bueno, ahora los mismos compañeros van a reaccionar a las presentaciones que han hecho. Como les compartieron, ellos tuvieron un ensayo a esta dinámica con los estudiantes de primer año. Les dimos la bienvenida la semana pasada y ellos son los profesores que imparten el curso de Derecho Constitucional. No hay profesoras impartiendo el curso de Derecho Constitucional, pero yo espero que eso cambie prontamente. De las mismas estudiantes que tenemos, estudiantes graduadas, sí, la compañera Glenda Arabadí y la compañera Margarita Mercado, ex procuradora de Puerto Rico, las invitamos a que fueran parte del panel, pero por compromisos profesionales no fue posible. Pero tenemos esa cita pendiente de tener entonces esas profesoras que hicieron unas reflexiones, unas expresiones públicas que también puedan ser parte de un intercambio con el público en general. Sí quisiera que entonces los mismos compañeros puedan reaccionar a lo que ha dicho cada cual de su parte, para entonces abrir las preguntas del público, que son muchísimas. Nosotros tenemos una propuesta alterna. ¿Se puede? Adelante. Que vayamos a las preguntas directamente. Pues vamos a las preguntas del Unánime. decano asociado Oscar Miranda. Unánime. Una sola pregunta. Ahí concurre de todas. La primera pregunta: ¿cómo comienza la revisión o enmiendas a la Constitución? ¿Tiene el pueblo alguna injerencia en esa iniciativa? ¿Están los micrófonos en la mesa? No todos a la vez. A la izquierda, el de la izquierda, ponte de la izquierda. Siempre de la izquierda. Déjalo presionado, el de la izquierda. La única injerencia del pueblo, según esta estructura de la Constitución de Puerto Rico, para un proceso de enmienda es acercarse a su amigo legislador. El proceso de enmienda a la Constitución de Puerto Rico descansa actualmente única y exclusivamente en los cuerpos legislativos. No hay un proceso de, como hay en algunos estados, de iniciativa popular ni nada por el estilo. Bueno, hay correcto, hay una instancia de Quédate tú con esa. hay dos formas de enmendar la Constitución según la ahora según la propia Constitución. Una es sometiendo propuestas concretas de enmiendas, no más de 3 en cada consulta, según dice la Constitución, y la otra es convocando una convención constituyente. En ese caso, ambas son de iniciativa del legislador, pero en el segundo caso, para que pueda convocarse la convención, el legislador primero tiene que consultar al pueblo si quiere a los electores, si quiere
si quieren que se convoque la convención. De modo que esa es una instancia, pero ciertamente después de la iniciativa tomada por los legisladores. Mira. Bueno, y después el referéndum de aprobación o no de las enmiendas sugeridas o de la revisión. Bueno, aquí en cuanto a la inconstitucionalidad, dice, ¿por qué se considera inconstitucional desde las 5 p.m.? A las 5 p.m. se retrotrae a las 5 p.m. del 2 de agosto. O sea, la inconstitucionalidad de la Ley 7, de las enmiendas a la Ley 7, es un resultado del análisis que hace el Tribunal Supremo de la situación, ¿verdad? Cuando el Tribunal Supremo interpreta que establece que era necesaria la confirmación de Cámara y Senado para que el señor Pierluisi ascienda al cargo de gobernador, entonces aquella disposición de la Ley 7 que le exime de ese requisito se entiende inconstitucional. Entonces no sé si podemos decir que es a partir de las 5 de la tarde que es inconstitucional o no, aunque sí el tribunal dice en varios lugares su opinión que el señor Pierluisi había asumido el cargo amparándose en la presunción de legalidad de la Ley 7, ¿verdad? De las enmiendas a la Ley 7, por lo cual creo que la frase que utiliza es: reconocemos la viabilidad jurídica de su juramentación, lo cual sugiere que, bueno, usted lo hizo al amparo de una ley válida, aprobada, ¿no? De hecho, se habla mucho de la propuesta del secretario de Justicia, pero eso es una ley que fue aprobada por todos los representantes de la Cámara unánimemente, una gran mayoría de los senadores, el gobernador de Puerto Rico. Yo busqué la votación y creo que me llegó como hasta 68 personas, al menos 68 personas, Cámara, Senado, gobernador, secretario de Justicia, estaban de acuerdo con esa enmienda. Y en ese sentido, esas frases del tribunal que apuntan a como decía, ¿qué es lo que dice? La viabilidad jurídica de la juramentación sugieren que por lo menos esa presunción de legalidad pues estaba ahí, se sostiene. Comentario, es que no sé si tal vez la pregunta se refiere también a otras 5 p.m., que es que la decisión del tribunal dice que va a ser efectiva a las 5 p.m. de esa tarde, que eso fue el miércoles. De hecho, dice, va a ser efectiva porque eso se había anunciado que iba a ser a la 1 de la tarde, entonces se dice que va a ser efectiva a las 5 p.m., inclusive hasta contempla que pudiera haber una reconsideración. Así que claro, si pensamos en las 5 p.m., lo que el tribunal dice en ese momento y los escenarios de legalidad, ¿verdad? Pues uno diría, bueno, pues entonces, si el gobernador firmó, digamos, el caso más extremo, ¿verdad?, que hubiera firmado una ley durante el fin de semana, pues en la medida que se presume válida la ley, no se ha declarado todavía la inconstitucionalidad, pero se declara entonces que es inconstitucional, pero claro, el tribunal no entra en la opinión a hablar sobre la legalidad de los actos que hubiera desempeñado Pierluisi. Hay una doctrina, que la hayamos discutido también, que es la doctrina del funcionario de facto, que posiblemente sería una doctrina bajo la cual se pueda validar las actuaciones del gobernador, digamos, durante el fin de semana. Claro, si la otra pregunta sería, ¿verdad?, ¿qué pasa si firmaba una ley entre la 1 de la tarde y las 5 de la tarde? Bueno, pues ya eso no estaría cobijado claramente por la doctrina del funcionario de facto, pero sin embargo, ¿qué efecto, qué sentido tiene que diga que hasta las 5 de la tarde? Obviamente pues tiene un efecto, me imagino, que dentro de las preguntas jurídicas que uno podrá tener, un efecto muy práctico, y es decir, bueno, pues no queremos crear un vacío, así que organícense para que a las 5 de la tarde haya una juramentación y alguien entre y alguien salga. De hecho, la jueza presidenta, honorable Maite Rano, fue muy cuidadosa en la entrevista que publicaron el fin de semana, donde se le pregunta específicamente si son inconstitucionales o inválidos esos actos que hizo durante ese periodo Pierluisi, y se reserva los comentarios porque es sujeto de interpretación, pero lo que dice el profesor va en esa línea del funcionario de facto, pero que sabemos que son controversias que posiblemente pueden surgir y pueden llegar nuevamente al alto foro. La otra pregunta establece, ¿hubiese quedado pendiente la confirmación de Pierluisi hasta que culminara el término para que el Senado actúe, y es entonces que, culminado el plazo sin atender el voto conforme a lo resuelto jurisprudencialmente, que se entiende rechazado? ¿Cuándo se entiende rechazado?
el nombramiento. La inacción fue un rechazo. Pero depende, perdóneme, ¿quieren? Tú lo dijiste. Depende, o sea, vamos a ver, depende de la teoría que usted asuma, ¿verdad? La teoría del Senado, que fue la que prevaleció en el tribunal, es que a las 5 de la tarde del viernes, Wanda Vázquez asciende al cargo de gobernadora, pero Pierluisi todavía quedaba en su posición de secretario de Estado. Así que el lunes, cuando el Senado se reúne y hace una vista pública, discuten la situación, tenían algo que hacer desde esa teoría, ¿verdad? ¿Qué tenían que hacer? Tenían el cargo de secretario de Estado todavía por confirmar. Bajo esa teoría también, y se asume que la sesión extraordinaria es equivalente a la ordinaria, en la que un nombramiento en receso expira al final de esa sesión. Una vez se cierran los trabajos de esa sesión el 5 de agosto en el Senado, pues se acabó la sesión sin confirmar, por lo cual expiraría esa postura. Esa es según la postura prevaleciente. Eso fue lo que pasó. ¿Alguien más del panel? ¿No? Bueno, sí. Un comentario rápido. O sea, bajo la teoría del Senado, la postura del Senado, lo que dictaminó el tribunal, si uno se retrotrae al jueves, una vez el Senado dice que deja esto para el lunes, la suerte está echada. Sí. Porque ya entonces bajo esa teoría va a llegar a las 5 de la tarde del viernes y no va a haber la confirmación del Senado. Lo que pasa es que el Senado, pues el presidente, pues no se pronunciaron bajo ese supuesto, pero esa era la implicación. Esta pregunta va al escenario de que el Senado no hubiera impugnado la constitucionalidad de la ley y va a legitimación activa. ¿Quién hubiera tenido legitimación activa si no hubiera sido el Senado? Mucha gente. Cualquier persona que pudiera argumentar o institución que pudiera argumentar que actos de ese gobernador que estaba entonces en funciones le causaron un daño. El mejor ejemplo en Estados Unidos fue el caso de Bill Clinton la ley que le daba el veto de partidas al presidente de los Estados Unidos. Cuando se aprobó esa ley, un grupo de legisladores, no mayoritario en ambas cámaras, cuestionó la constitucionalidad de esa ley que le daba al presidente el veto de partidas que la Constitución de Estados Unidos no establece. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos les negó legitimación. Dijo que no habían sufrido un daño lo suficientemente concreto. Pero quedó claro de esa primera actuación que el tribunal contemplaba que habría lo que se conoce como litigantes tradicionales que podrían cuestionar la constitucionalidad de la ley, aquellos que fueran afectados por un veto de partida emitido por Clinton. Y el primero que llevó un caso afectado por un veto de partida de Clinton fue la ciudad de Nueva York, que argumentó que un veto de partida le había quitado una partida que de otra forma se hubiera ingresado en la ACA de Nueva York. Por lo tanto, me parece que la contestación es: lo hubiera podido llevar cualquier secretario que hubiera sido despedido de su cargo por el entonces gobernador Pierluisi, lo hubiera podido llevar el municipio de San Juan si el gobernador Pierluisi hubiera tomado una actuación que el municipio de San Juan pudiera argumentar que había sufrido un daño, pero no cuando llegó el caso al municipio de San Juan, sino cuando pasaba esto. Cualquier persona que pudiera argumentar que una ley aprobada por ese gobernador Pierluisi le afectaba, o cualquier persona que pudiera argumentar que le hubiera beneficiado una ley vetada por el gobernador Pierluisi, básicamente 3 millones y pico de Puerto Rico. Una pregunta, ¿sí? Esa es una pregunta de examen. Tomen nota. Una pregunta vía Facebook, ya que la decisión del Supremo declaró inconstitucional uno de los artículos de la Ley 7 del 2005, ¿habría que volver a legislar para enmendar la Ley 7 y eliminar esos artículos, o con la decisión del tribunal es suficiente? Cuando el propio tribunal dice que el resto sí sigue válidamente. Exactamente. Bueno, estrictamente no habría que legislar, porque esa disposición de la ley no se puede poner en vigor porque es inconstitucional. Ahora, lo más sano desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de política pública, es que se legisle para temperar la ley a lo que ha resuelto el tribunal. Ahora, nosotros sabemos
que la legislatura nuestra tiene la costumbre, manifestada muchas veces, de no tocar legislación que ha sido declarada inconstitucional por razones diversas, de no enmendarla, etc. Un caso es el del divorcio por consentimiento mutuo que tú mencionaste y muchos otros, en los que sencillamente dejan el texto tal como estaba, lo único que ahora no se puede poner en efecto porque se ha declarado inconstitucional. Repito, la mejor política pública, la mejor política legislativa, etcétera, es que se enmiende el texto para que refleje la nueva situación jurídica después de la decisión del Supremo. Y a eso quisiera añadir por qué una mejor técnica legislativa. Si ustedes miran hoy el Código Civil de Puerto Rico, todavía está plagado de todas las discriminaciones por razón de nacimiento y de género que han sido declaradas inconstitucionales. El peligro de dejarlas, y de eso hay ejemplos en Estados Unidos, es que un actor posterior puede decir, yo sé que la declararon inconstitucional, pero si el tribunal puede haber cambiado de opinión, y si el tribunal de ahora pudiera decir que es constitucional esta ley, y la trata de poner en vigor, el mejor ejemplo ocurrió en Estados Unidos, cuando se había declarado inconstitucional una modalidad de la ley de salario mínimo, ya cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos operaba en la era de Lochner, esa ley se declaró inconstitucional, pero se dejó en los libros, y finalmente el Attorney General de los Estados Unidos, bajo Franklin Delano Roosevelt, Robert Jackson, le dijo al presidente Roosevelt, ahora que cambiaste la composición de la Corte, yo creo que podemos poner en vigor esa ley de nuevo. Y la pusieron en vigor y el Tribunal Supremo de Estados Unidos entonces la declaró constitucional 5-4. Así que a mí me gustaría ver ese lenguaje limitado. Yo solamente un comentario, Carlos, tal vez de orientación, particularmente para las personas aquí en la audiencia o que estén viendo por Facebook que no sean abogados. En otros países, cuando hay una declaración de inconstitucionalidad, la ley inconstitucional queda fuera de los libros. En Estados Unidos y en el sistema aquí en Puerto Rico no. Por eso es que cuando se dice que se declara inconstitucional algo, el texto de la ley queda igual, y lo que pasa es que entonces, por la manera en que está estructurado el sistema, pues no se pone en vigor ese texto, lo cual crea el problema en toda la disyuntiva esta de, bueno, aunque no lo pongamos en vigor, vale la pena entonces conciliar el texto con lo que ha sido la decisión. Y es un poco lo que ha pasado en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico con el tema del aborto. Saben que en Estados Unidos se ve la intención clara de ver si la Corte con la composición más conservadora revoca Roe vs. Wade, y ha pasado aquí lo que dice el Código Civil con lo que es la realidad de los derechos reconocidos por decisiones precisamente de los Estados Unidos. Bueno, tengo otra pregunta aquí sobre la sección 9 del artículo 4 de la Constitución. ¿Acaso no contempla un supuesto en el cual ocurre una vacante absoluta en el cargo del gobernador, por ejemplo una renuncia, y hay un secretario de Estado nombrado, pero que no ha tomado posesión del cargo? ¿Qué hacen con esa posibilidad? ¿Qué significado tendría tomar posesión del cargo? ¿Podría aplicar la sección 9 si no hubiera ley sucesoral? Eso es. El que buscó el libro, el que buscó el libro. ¿Dije algo sobre eso? Sí, sí. ¿Quiere abundar? Bueno, la sección Vamos a leer 9. la sección. Sección 9. No la lea, Se lo estudia, a buscarla. No. La sección 9, y para que también la audiencia entienda bien con precisión qué es lo que se está preguntando. La Constitución de Puerto Rico contempla varios escenarios de vacantes del gobernador o gobernadora y qué pasa en esos casos. La que hemos estado discutiendo es la sección 7, que tiene que ver con los casos en que hay una vacante permanente en el cargo del gobernador y qué le sucede. Hay otra sección que tiene que ver con la vacante transitoria, que es cuando se va para Washington o algo, alguien aquí tiene que ocupar esa posición transitoriamente. Eso es un anacronismo, ¿verdad? Porque hoy día eso no se justifica. Pero entonces la sección 9 contempla otro escenario, que es el siguiente. Dice, cuando el gobernador electo, ¿verdad?, no tomase posesión de su cargo, no ha tomado posesión, le pasó algo el día después de las elecciones, o algo así, ¿verdad? O habiéndolo hecho, tomó posesión en enero, ocurre una vacante absoluta en el mismo, sin que se le pasó algo también, pero ya ocupó el cargo, ¿verdad?
pero sin que dicho gobernador haya nombrado un secretario de Estado, no lo ha nombrado, o, y esta es la parte que se pregunta, espérate, estoy editorializando, dame un break. O, cuando habiéndolo nombrado, no haya tomado posesión, el secretario de Estado. Cuando habiendo nombrado, el secretario de Estado no haya tomado posesión, en ese caso, la Asamblea Legislativa electa, al reunirse en su primera sesión ordinaria, elegirá por mayoría, etcétera, al gobernador, ¿verdad? O sea que hay un escenario, que es ese que estoy describiendo, que cuando eso pasa, que es que el gobernador o no toma posesión, o toma posesión, pero o no ha nombrado un secretario de Estado, o lo ha nombrado, pero no ha tomado posesión, el secretario de Estado. En ese caso, la Asamblea Legislativa selecciona al gobernador. Entonces la pregunta tiene que ver con esta frase de cuando habiéndolo nombrado, no haya tomado posesión, el secretario de Estado. Parece sugerir la Constitución que es un escenario en que se ha nombrado al secretario de Estado en receso, pero no ha tomado posesión todavía. No, porque no ha sido confirmado. Porque no ha sido hay problema. Lo que yo sugerí en mi punto inicial es que el verbo clave ahí es nombrado. Espérate, pero déjame. Déjenlo que llegue, déjenlo. La lectura que se le está haciendo, o sea, de esa pregunta, ¿no? Es que una forma de leer esto es que hay una premisa, ¿verdad? Que hay una premisa a los efectos de que hay una posibilidad de que han nombrado al secretario de Estado en ese periodo intermedio, pero no ha tomado posesión porque no ha juramentado. Ha sido confirmado, pero no ha juramentado. Pues esa es una alternativa. O lo nominaron, no ha sido confirmado, pero es secretario de Estado y por lo tanto asciende. ¿Nombrado? O sea, el problema... Creo que va a contestar la pregunta. Vamos a eso. Yo entiendo que hay dos supuestos de nombramiento. O sea, entre el nombramiento de receso no deja de ser un nombramiento, no es una nominación, es un nombramiento. Entonces, los nombramientos de receso, por costumbre, o sea, esto pues usualmente no es un tema de discusión porque tan pronto el gobernador jura, o sea, tiene el periodo entre el momento que jura y comienza la sesión para hacer nombramientos de receso. No está obligado a hacerlo, lo cual pues es una pregunta, ¿verdad? Que uno diría, bueno, y si no lo hace, ¿qué pasa durante ese tiempo? Pues la Constitución un poco lo que está contemplando es que si hay una vacante y no ha nombrado, pues te da entonces una alternativa de lo que va a pasar. O habiendo nombrado, que entiendo que es nombramiento de receso y un nombramiento para hacer todas las funciones, entonces la pregunta sería ¿qué significa que no haya tomado posesión? Ahí es que yo me voy entonces con la interpretación de que posiblemente lo que se refiere es a que no ha juramentado. Porque en el momento que juramente, en el momento entonces, porque solamente con el nombramiento, pero sin haber juramentado sería la idea, pues no podría entonces desempeñar las funciones del cargo. Realmente, esto pues, lo que demuestra es que los textos no son perfectos. Aquí yo creo, si aceptamos la distinción que ha hecho el profesor Álvarez, que me parece correcta, que una cosa es la nominación y otra cosa es el nombramiento, que es un acto conjunto, o sea, es el resultado de un acto conjunto de ejecutivo y legislativo. Ahora, aquí usa nombrado. Entonces, eso me parece que crea un problema de interpretación. O sea, esto no está absolutamente claro. Hay un problema de interpretación que habría que resolver y que puede girar no solo en torno a la frase no haya tomado posesión, sino en torno a la frase cuando habiéndolo nombrado. Y fíjense que como está redactado el párrafo, habla del gobernador como quien nombra. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Así que aquí hay, bueno, para los estudiantes que van a ser abogados en el futuro, otro posible pleito. Sí. O pregunta. Y una pregunta para el tribunal, es decir, ¿cómo se va a interpretar esto, ¿no? Yo creo que después de la decisión que estamos comentando, la palabra nombrado adquiere una dimensión más importante, porque si se hiciera la interpretación, que es muy razonable que hacían tanto William como Ian,
de que un secretario de Estado nombrado en receso por el gobernador, se muere el gobernador, asciende al cargo de ese secretario, tendremos un gobernador por 4 años que no tiene valor democrático alguno impuesto por el pueblo de Puerto Rico, lo nombró aquel que lo tenía, pero no fue confirmado por ninguna de las dos cámaras. Así que me parece que después de la decisión, este argumento cobra una fuerza de que ese nombrado debía interpretarse como confirmado por Cámara y Senado. Exacto. Estoy de acuerdo. O sea, para mí, definitivamente a partir de esta decisión, la única forma de interpretar eso consistente con la opinión es esa. Sí. Bueno, la próxima pregunta. Perdónenme, pero sí. ¿Le gustó la pregunta? Una nota al cáncer, que todos sabemos que es verdad. Los tribunales, especialmente el nuestro, no siempre son consecuentes. El periodo entre el 2 de agosto y el día de la decisión del Tribunal Supremo ¿es considerado un interregnum o vacante en Fortaleza o Pierluisi cuenta como gobernador para el récord histórico? ¿Cómo fue? ¿Tú me repites eso? Estaba pensando en otra cosa. ¿Se cuenta para el récord histórico o se considera que es periodo vacante o interregnum? Bueno. A mí me hicieron esa pregunta a periodistas norteamericanos, por eso adelanto a tirar mi piedrita. Ahí está bueno la doctrina del funcionario de facto que William mentaba. Y por lo tanto, yo creo, y sobre todo a la luz del texto de la opinión del tribunal y del resultado de la opinión del tribunal, yo creo que los actos que hubiera podido hacer el licenciado Pierluisi como gobernador se rigen por la doctrina del funcionario de facto y que todo hubiera sido válido. Gracias a Dios no tomó ninguno, salvo mandar unas escoltas a Virginia. Entonces, la periodista me hacía una pregunta adicional, que es una pregunta importante. ¿Se le va a considerar gobernador de Puerto Rico? Y mi respuesta fue el tipo de respuesta que yo doy en clase. Y es que yo creo que no van a poner su retrato en el Palacio de Santa Catarina. Pero me parece que sus actos, si hubiera tomado alguno, pues, se considerarían válidos bajo la doctrina del funcionario de facto y que no debe haber ningún problema con eso. Digo más, para eso es que está ese lenguaje ahí en la opinión mayoritaria. Yo creo que lo pusieron ahí pensando en la doctrina del funcionario de facto. Y recuerden que lo ponen después de que tenemos una decisión del primer circuito que dice que los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal son todos inconstitucionales, sin embargo son válidos hasta que el circuito diga otra cosa que lo sigue entendiendo y ahora esperaremos por el Supremo, ¿sabe? Es que sí, no creo que eso sea ningún problema. Ahora, lo que no es, licenciado Pierluisi, es ex-gobernador de Puerto Rico para los propósitos de la ley que le da a los ex-gobernadores de Puerto Rico ciertos beneficios. Por ahí se ha hablado incorrectamente de que uno de los beneficios es la pensión. No, esto es un caso de justicia poética. El gobernador Pedro Rosselló logró la derogación de la pensión de los ex-gobernadores. Por lo tanto, su hijo nunca hubiera tenido derecho a la pensión como ex-gobernador. Pero la definición del exgobernador en la ley, que el único beneficio principal que aún tiene la ley como tal es el $40,000 para una oficina, dispone esa ley que se considerará exgobernador de una persona que haya servido en el cargo por lo menos 4 años o que haya dejado de ser gobernador por incapacidad física o mental. La pregunta también resalta otra dimensión de este problema que yo creo que no podemos dejar pasar por desapercibido. Es que en un periodo de 6 días tuvimos a 3 personas ocupando la fortaleza. Y por poco 4. Sí, por poco 4. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, para nosotros, para el sistema constitucional, ¿verdad? Aquí tuvimos un proceso político en el verano muy vigoroso, donde ciertamente hubo
actos de brutalidad policíaca, hubo incidentes serios que desde el punto de vista de los derechos civiles y humanos hay que tomar en cuenta, hay que subrayarlo. Pero en la transición del poder, el cambio de mando entre Rosselló a Pierluisi, y ahora nos enteramos un poco más sobre las dinámicas internas de la Secretaría de Justicia y la jueza presidenta, gracias. Y después a Wanda Vázquez, eso pasó de manera ordenada. Y yo creo que eso es, o sea, no sé cómo subrayar esto, o sea, eso es bien importante. O sea, que en un país podamos tener una crisis política con esta dimensión constitucional tan severa y aún así, aquí no hubo tanques en la calle. ¿Perdón? Que no hay tanque para poner en la calle. No hay tanque para poner en la calle. Bueno, la Guardia Nacional. Nacional. Guardia Nacional. Reject del ejército. La Guardia Nacional. Sí, tienen. Pero, o sea, lo que quiero decir, o sea, que para el sistema constitucional, el hecho de que una persona haya hecho una lectura de la ley, juramente el cargo, ¿qué es lo que pasa después de eso? Van al tribunal, el tribunal resuelve lo contrario, él se va por ahí y viene la próxima persona que dispone la ley. O sea, esa dinámica, con todo lo caótica que fue una dinámica pacífica. Y eso yo creo que es un triunfo del sistema constitucional en un sentido mínimo, o sea, un mínimo básico, ¿verdad? Pero que es importante, ¿verdad? El sistema tiene muchos defectos, el sistema constitucional, por supuesto que sí, pero ese mínimo está ahí. Es una pregunta para los profesores de constitucional porque va a la raíz de lo que ellos enseñan. Y yo creo que es el contexto de promesa. Aquí mismo se presentó el libro del profesor ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá de la separación de poderes y se hablaba qué constitución nos queda después de promesa. Pues esta pregunta dice, ¿nuestra constitución es meramente una ley? ¿O se puede considerar una constitución con todo el poder y peso de los otros países? De no ser una constitución, ¿cuáles serían los pasos a seguir para lograr que lo fuese? Una constitución verdadera. Quizás los cuatro podemos decir algo. Empieza por allá, empieza por allá. Está justificando su clase de su curso, así que vamos a darle. Voy a comentar algo que he comentado desde la pasada semana, desde antes de la crisis del tema de la gobernación. El gobernador renuncia la noche del 24 de julio y al otro día era el 25 de julio, como costumbre. Y entonces, pues, un comentario que yo hice en ese momento, el 25, es que la Constitución está asociada histórica y políticamente con todo el tema del Estado Libre Asociado. Y entonces, pues, es la Constitución del Estado Libre Asociado, así que en la medida que se ataque el Estado Libre Asociado, pues también entonces la Constitución ha sido víctima a veces de ese ataque, aún en las partes que no tienen que ver con el tema, ¿verdad?, del Estado Libre Asociado, y un poco pues a veces pues se tiene a menos, y entonces pues el 25 de julio, que es el día de la Constitución, pues realmente es el día del ELA, y entonces yo creo que eso pues ha lacerado a veces un poco, ¿verdad?, la manera en que se habla y se discute la Constitución, y hacía ese planteamiento de umbral para entonces mencionar que me parece a mí, y esto pues hay que rescatarlo, ¿verdad?, con todo lo que ha pasado en las palabras del gobernador cuando renuncia, la manera que habla de la Constitución, o sea, la importancia que le da a la Constitución, y eso me parece a mí pues que tiene un gran valor en términos de lo que se ha discutido, y un poco también pues por lo que decía el profesor Álvarez en términos, ¿verdad?, de cómo se ha ampliado en la discusión pública a diferentes niveles pues temas constitucionales que uno pues entiende, ¿verdad?, porque tienen una relevancia. Así que me parece eso. Lo otro, pues obviamente, o sea, nosotros en la esfera que tenemos de poder, pues tenemos una constitución y tiene una carta de derechos y tiene una separación de poderes. Y dentro de eso pues hay una garantía para que eso funcione, que hay que constantemente tratar de preservar.
En comparación con las constituciones de otros países, pues nada, tenemos la subordinación política con Estados Unidos y estamos bajo la cláusula de supremacía, y eso pues no es algo nuevo. Que eso sea cierto no le merece toda la garantía en términos otra vez de la Carta de Derechos, ni toda la garantía en términos del balance institucional que tiene que haber entre los poderes que crea la Constitución. Sí, yo creo que he mencionado algo importante, que es la cláusula de supremacía. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito ha rechazado muchas veces el argumento de que la Constitución de Puerto Rico no es más que una mera ley del Congreso. Pero recordemos que bajo la cláusula de supremacía, cualquier disposición constitucional de un Estado pudiera quedar rotando invalidada por una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En ese sentido, nuestra situación no es muy distinta. Lo que es distinto es que una ley federal que va por encima, bajo la cláusula de supremacía, de las constituciones estatales, pudiera ser inconstitucional bajo la 10ª enmienda por inmiscuirse en los derechos de los estados en circunstancias en que Puerto Rico no puede reclamar lo mismo o no estaría en la misma posición para reclamar lo mismo. En la realidad es que Promesa dejó sin efecto buena parte del artículo 3.3 de la Constitución de Puerto Rico. Todo lo que tiene que ver con el proceso presupuestario. Y sabe Dios cuántas cosas más según vayan actuando los miembros de esa Junta de Supervisión. En realidad, el problema no es de soberanía. ¿Cómo podría, como alguien preguntaba, cómo podría ser la Constitución una sobre la que no hubiera injerencia externa? Pues ciertamente con la independencia o con un pacto de libre asociación que tuviera ese tipo de garantía. Pero recuerden una cosa, aún en la Unión Europea, hoy día los países europeos han renunciado buena parte de su soberanía y muchas decisiones de todos los países de la Unión Europea han sido dejadas sin efecto, ya sea por el Tribunal de Luxemburgo, no sin efecto, pero han sido superadas, por decirlo de alguna forma, por el Tribunal de Luxemburgo o por el Tribunal de Estrasburgo. Así que vivimos un mundo muy distinto que no lo podemos ver bajo los criterios de antes. Yo quiero muy rápidamente hacerme eco de una de las expresiones del profesor Álvarez. Sí, a los estados, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, para aquellas personas que no son abogados o abogadas, estudiantes de primer año que todavía no han tocado esto en el curso de constitucional, a los estados se les reconoce una esfera de autonomía, un radio de acción en ciertos asuntos internos que el Congreso no puede tocar por virtud de la 10ª enmienda. Y eso ha estado desarrollándose a través de los años, pero particularmente a partir de los años 90 con la Corte Rehnquist. A mí me queda claro, ¿verdad?, por el hecho de Promesa y la forma en que el tribunal ha validado las acciones o por lo menos se ha visto todo esto en los últimos años, que Promesa niega esa realidad, niega esa esfera de autonomía para Puerto Rico, es decir, que el Congreso con relación a Puerto Rico puede hacer cosas que no podía hacer con relación a un Estado. Y eso, digo, a mí me estaba claro de antes de Promesa, pero está consolidado. Bueno, quisiera abordarlo desde un poquito de otra perspectiva, más sociohistórica en ese sentido. Y es lo siguiente, bueno, primero, de acuerdo con lo que se ha dicho, de que Promesa ha representado una intervención. ¿Se oye? De que Promesa... Ahora pasó algo. De que Promesa ha representado una intervención con la Constitución de Puerto Rico y ha dejado sin efecto, para todos los efectos prácticos, disposiciones importantes de la Constitución, que tiene que ver con el presupuesto, etcétera, y otras más. Ahora, yo tiendo a rehuir ciertos debates que se convierten en debates semánticos, aunque la semántica es muy importante, lo reconozco, o casi debates teológicos, al estilo de cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Y más bien me gusta acercarme a esto desde el punto de vista, como he dicho, sociohistórico.
ha habido dos posiciones como típicas, digamos, en el debate político y jurídico en Puerto Rico. Una es que en el 52 no pasó nada importante. La otra es que en el 52 pasó todo lo que tenía que pasar. Y las dos están equivocadas, a mi juicio. En el 52 no pasó todo lo que debió haber pasado y quedan muchas cosas que deben pasar para superar las deficiencias del 52, las subordinaciones en que quedamos, etc. Pero pasó algo importante. Y fue que se consignaron formalmente una serie de ganancias de tipo democrático y de tipo relacionada con los derechos. Para mi gusto, a mí no me gustaría que se minusvalorizaran esas ganancias, sobre todo en el ámbito de los derechos. ¿Okay? Y eso hay que protegerlo. Y eso hay que protegerlo para ahora, y si cambiamos de situación política y tenemos una nueva constitución, para que esa nueva constitución tampoco disminuya esos derechos, que eso podría pasar. ¿Okay? Eso podría pasar. Ahora, lo otro que me planteo es lo siguiente. O sea, ¿quién de nosotros puede objetar que eso que llamamos la Constitución de Puerto Rico, pónganle otro nombre si quieren, que eso que llamamos la Constitución de Puerto Rico diga que no se puede discriminar por razón de sexo, o que no se puede discriminar por razón de raza, o que la gente tiene derecho a la igual protección de las leyes? ¿Quién puede objetar eso? Entonces, lo otro es, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico es por definición una asamblea colonial, y todo el que ha leído algo de lo que yo escribo sabe que yo escribo sobre colonialismo y soy anticolonialista, pero es una asamblea colonial. Eso quiere decir que no debemos darle ninguna importancia a la ley contra la violencia doméstica aprobada por esa asamblea colonial y que no la debemos poner en vigor, o que las leyes que haya ahí protectoras, digamos, de algunos derechos de los trabajadores, los que queden, que eso no se debe poner en vigor porque es producto de una legislatura colonial. Pues yo creo que no. Y lo mismo con eso que llamamos Constitución. Entonces, esta cosa de echarse para atrás, porque yo soy anticolonialista, y decir eso que llamamos Constitución no vale el papel en el que está escrito, pues yo no lo creo, porque aquí ha habido muchas... Miren, todos fuimos testigos. Muchos de los protestantes en este verano reclamaron sus derechos constitucionales, y no los de la Constitución de Estados Unidos, los de la Constitución de Puerto Rico. Y algunos se fueron allí frente a la fortaleza a leer la Constitución de Puerto Rico, sobre todo la parte de los derechos. Entonces, esto no es que tengamos, y esto ya es una posición política, estoy claro, es una posición política, ideológica si se quiere, no es que tengamos que idealizar la Constitución, no es que tengamos que convertirla en un texto sagrado, no, es que registra en el largo proceso nuestro de aspiración hacia la libertad, hacia mayores derechos, hacia una vida más civilizada. En ese largo trecho recoge un momento de ganancias y eso no se puede echar atrás y no se puede minusvalorizar, ¿verdad? Porque muchos de los protestantes de estos, que son los verdaderos protagonistas de todo este momento histórico y de todo lo que estamos pensando ahora, reclamaron sus derechos constitucionales. ¿Y qué le íbamos a decir? Miren, no reclamen eso, que eso es una constitución colonial. Pues no. ¿Ah? Entonces, y eso es así con todo. En esto me he quedado inspirado desde hace muchos años por los trabajos de un historiador marxista británico, E.P. Thompson, que al analizar
la idea del rule of law, en inglés, ¿no? Del Estado de Derecho, que dice, que lo analiza históricamente, para demostrar, entre otras cosas, cómo había sido producto de la burguesía mercantil inglesa de los siglos XVI y XVII, esa idea del rule of law a lo inglés, según interpretada por los británicos, por los ingleses. Al analizar eso desde el punto de vista marxista, decía, es verdad que eso es producto de esa burguesía mercantil. Pero hubo momentos en que las clases subordinadas usaron esa idea del rule of law para reclamar derechos y para oponerse al poder y a la opresión de esos grupos económicamente dominantes. Tanto así, decía este escritor marxista, que debemos considerar la idea del rule of law, del Estado de Derecho, como un bien, él lo dijo en inglés, an unqualified human good. An unqualified human good. Un bien de valor en sí mismo, pero porque es creación humana. Esto fue creación, una creación en un momento histórico, una idea que ha podido ser utilizada críticamente y revolucionariamente por otros sectores, ¿verdad? Entonces, esa idea de Thompson a mí me parece que es útil a la hora de analizar nuestra propia situación, porque si nosotros, por supuesto, miren, en una colonia todo es colonial, todo. Esta universidad es colonial. ¿Qué quiere decir? Que no debemos venir aquí, que ahora nos debemos ir corriendo, porque estamos en un salón de una universidad colonial. Pero es en este contexto en el que nosotros tenemos que dar nuestras luchas, con esos instrumentos, con lo que han sido ganancias, rechazando lo que no han sido ganancias, lo que han sido retrocesos. Y así es como yo veo esas ganancias, las que sean, que el pueblo de Puerto Rico haya podido obtener producto de un momento histórico en particular, que tuvo sus defectos y todos los podemos criticar, pero fue así. Entonces yo no quiero que mañana alguien me venga a decir, ya no habrá derecho a la libertad de expresión en Puerto Rico, bajo la Constitución ya no habrá, aunque alguna gente lo dice, ya no habrá separación de iglesia y Estado. Bueno, eso lo dice mucho. Ya no habrá esas cosas porque esto es una Constitución colonial. Lo siento, yo en esa campaña no me apunto. Gracias. ¿Es necesario enmendar esa constitución colonial? ¿Es necesario incorporar el referéndum revocatorio? ¿Es necesario incorporar una elección especial que ocurrió en una situación como la que vivimos? Como decía ahorita cuando hice mi intervención inicial, bueno, déjame echar para atrás un poco. El proceso de enmienda constitucional, como se describió aquí, según concebido en la Constitución, pone al mando del proceso a las instituciones existentes, a la Asamblea Legislativa. Obviamente hay un proceso popular de ratificación y todo lo demás, pero dadas las circunstancias actuales, a mí me parece claro que esa manera de concebir el proceso como un proceso que tiene en el centro a las instituciones, los partidos políticos y todo lo demás, es insuficiente, ¿verdad? Actualmente se debaten o se están discutiendo, empiezan a surgir porque son propuestas que siempre han estado por ahí, ¿verdad? Diferentes alternativas como el referéndum revocatorio de un gobernador o gobernadora, la iniciativa popular como mecanismo de propuesta legislativa, mecanismos como ideas para la representación proporcional en el Parlamento de alguna manera, de modo que algún partido o grupo que tenga, pues, digamos, 5% de los votos tenga 5% de la representación en algún sitio.
Y así sucesivamente, todas esas son ideas que hay que considerar. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con no solamente la sustancia, sino con el proceso, sino con quién propone, quién guía, quién manda en este proceso de discusión, ¿verdad? Y por eso yo creo que hay que tomarlo con calma. No sé, o sea, quizás estoy siendo... Pero ¿cómo? No. Tomarlo con calma en el sentido de que hay que abrir espacios de conversación y discusión pública de verdad. Y esto no le va a tocar necesariamente a los líderes políticos porque no necesariamente les interesa, ¿verdad? O sea, a los partidos políticos tradicionales existentes no les va a interesar abrir el proceso democrático de una manera que les corte las alas, el espacio de influencia y poder. Así que eso es otra cosa lo que hay que estar pensando. Yo no tengo claro lo que es, ni aspiro a tenerlo yo por mi cuenta, que yo me lo imagine. Esto tiene que haber una conversación. Sí le toca a las instituciones como esta universidad, esta escuela de Derecho, un poco ayudar a abrir esos procesos si es que no se están abriendo ya, como decía antes, ¿no? Eso yo creo que es lo que me quiero limitar a eso, ¿ves? A pensar tenemos que tener conversaciones sobre cómo lo vamos a hacer, pero con la aspiración de que de que nuestra Constitución retrate unos procesos más participativos y democráticos. Yo estoy de acuerdo con eso y sobre todo con la palabra cuidado que usaste. De la misma forma en que esa ley 7 de 2005 fue coyuntural, no podemos reformar la Constitución de forma puramente coyuntural. Y es importante que haya asamblea del pueblo y que la gente se manifieste, pero le quiero llamar la atención. Efraín y yo estuvimos en una conferencia este verano y nos presentaron lo que había ocurrido en el Perú. En el Perú se hizo una nueva constitución a base de asambleas populares, pero básicamente lo que hicieron fue recoger todas las ideas de cada una de las asambleas, todas ellas contradictorias entre sí, las metieron en la constitución y ahora no saben qué hacer. Tiene que haber algún tipo de ordenación dentro de ese proceso. Y ¿saben qué? La suerte es que sabemos que el proceso va a tomar tiempo, porque miren, en el próximo año y 7 meses esa asamblea legislativa no va a entender en enmiendas constitucionales ni lo pensemos, pero es bueno que este proceso se esté dando ahora porque da ese tiempo para tomar, para escuchar ideas, para refinar ideas, para rechazar ideas, porque no todo lo que se dice necesariamente es bueno, y si lo vamos a hacerlo bien y no por razones coyunturales. Quisiera hacer unos comentarios sobre, comparando también en términos históricos y en otros países que se han dado, ¿verdad?, estos planteamientos de enmendar la Constitución. Y yo creo que aquí, pues, o sea, a veces se habla de constituciones rígidas, de constituciones flexibles, se refiere, ¿verdad?, al grado de dificultad que tiene una constitución para ser enmendada. Y ahorita se hablaba, pues, de las dificultades, ¿verdad?, lo difícil que podría ser enmendar la Constitución de Puerto Rico. Y quedar claro que por un lado, pues eso puede tener un sentido conservador, puede tener un sentido, ¿verdad?, de que pueda ser difícil que haya algunas transformaciones que se puedan elevar a rango constitucional. Por otro lado, es un tema de diseño, es que precisamente como la idea es que solamente haya unas normas que deben ser permanentes, esas solamente son las que deben estar en la Constitución y por lo tanto lo demás se deja, pues, a un cambio que pueda haber a través de legislación. Y después tenemos ejemplos históricos. En Estados Unidos, por ejemplo, pues se da golpes de pecho en términos de lo poco que ha habido que enmendar la Constitución a través de la historia. Digo, es verdad que para entender el derecho constitucional hay que leerse la Constitución y como 300 casos de los tribunales, más los libros. Y en otros países, pues a veces pues, se le ha ido la mano en términos de convertir la Constitución en un mini código. Pero entre las dos cosas yo creo que la discusión tiene que darse porque la realidad es que fuera del calor del momento, tratando uno de coger distancia en términos de lo que ha pasado algo muy particular
Ha pasado algo muy particular, o sea, que se ha levantado un interés y se ha levantado un reconocimiento de la capacidad que puede tener las personas, la gente, el pueblo, pues de recobrar una dignidad en términos políticos. Y yo creo que eso abre una ventana para que tan siquiera pues, se pueda discutir la posibilidad de elevar al rango constitucional algunas de las ideas que puedan surgir en términos de mejorar el sistema, hacerlo más democrático, en términos de instituciones políticas. Y ahí pero siempre va a levantar preocupaciones. De hecho, pues, hay un concepto que se discute en estos temas, que es el Runaway Convention, que es un poco que no pase como pasó originalmente en Estados Unidos, que lo enviaron a una cosa y les dio por crear la Constitución de Estados Unidos. Así que ese temor, ¿verdad?, de lo que ocurra una vez uno active el proceso, pues sí, también es algo legítimo, sin contar que nosotros tenemos la dificultad, que también tenemos que reconocer, que dentro de lo que puedan ser las preocupaciones con un proceso de revisión o reforma constitucional, que la pueda haber y la ha habido en todos los países del mundo, aquí donde más se ha enfocado una propuesta históricamente ha sido para atender el tema de Estado. Así que tan pronto se abra la ventana de reformas a la Constitución, pues la sombra entonces del tema de Estado va a estar ahí y la posibilidad de deslindar ambas cosas pues va a ser difícil. Sí, bueno, yo siempre he sido una de las personas que como demás compañeros han levantado la banderita de la precaución ante las enmiendas constitucionales, porque pues uno veía ciertas tendencias sociales, culturales en Puerto Rico que podían apuntar hacia que ha habido una especie de tránsito hacia actitudes muy conservadoras, etcétera, que tienen detrás fuerzas muy poderosas y que podrían afectar y podrían aprovechar la ocasión para impulsar cambios. Pienso específicamente en temas relacionados con género, identidad de género, equidad de género, etc., sobre todo esos. Pero no solo eso. Recuerden que aquí ha habido intentos por enmendar la Constitución para eliminar el derecho absoluto a la fianza. En la última ocasión, como discutíamos en un programa de radio el domingo, donde estaba el compañero Farinacci, pasamos un susto con eso. Aquí hay gente, no hay que tapar el cielo con la mano, que cree en la pena de muerte, etcétera. O sea, que hay todo. Bueno, también salió a relucir que como se ha entronizado realmente no solo en Puerto Rico, sino en buena parte del mundo, como ideología dominante, la ideología llamada neoliberal, hay también unas tendencias hacia eliminar derechos de los trabajadores, etcétera, ¿no? Y derechos sociales, etcétera. De modo que nosotros tenemos que estar muy conscientes de cuál es el contexto, volvemos al contexto, en el que estas cosas se dan. Las constituciones, a mi juicio, son más efectivas cuando son el producto de un proceso de reclamo popular o un proceso revolucionario que cambia todos los paradigmas, digamos, de la sociedad anterior o de un ambiente en el que hay realmente una base social fuerte para consignar ciertos derechos, etcétera. No es que es el producto de una gente que se encierra a producir ese texto, etcétera. Ahora, dicho eso todo lo de los caveats, también me ha parecido en estas semanas que esto que ha ocurrido, si no ha sido un suceso pasajero, yo creo que no, yo espero que no y yo creo que no. Quizás por primera vez en muchos años demuestra que hay ahí socialmente una actitud de reclamo de derechos que podría hacer más viable una revisión
del texto constitucional o de algunas partes del texto constitucional que no representaran un retroceso en las ganancias de las que yo hablé ahorita, ¿no? Y también, como decíamos entonces, si uno mira bien, en el fondo de este proceso lo que hubo fue un reclamo de democracia, como hemos dicho aquí, y quizás algunas de las enmiendas puntuales en las que uno pueda pensar puedan ser enmiendas dirigidas a atender algunos de esos déficits democráticos. Pienso, por ejemplo, que si uno opta por el mecanismo de las 3 enmiendas, aunque es mucho más limitado que el de la revisión del texto total, pues uno podría, y quizás logra, que se aprueben popularmente enmiendas como la doble vuelta. De modo que ninguna persona pueda llegar a ser gobernador con menos del 50% de los votos, como ocurrió en esta ocasión, y que yo creo que es parte de las razones por las cuales la legitimidad de ese gobernador en particular estaba ya herida, digamos, desde el principio, ¿no? Eso. 2, quizás pensar en una enmienda para adoptar la elección popular del sucesor, ¿no? O de la sucesora. Lo que no resuelve todos los problemas. Déjenme decir, al principio de toda esta discusión, en estos días, alguien inmediatamente dijo, bueno, si tuviéramos un vicegobernador, estaría en el chat. ¿Quién nos dice que no hubiera estado en el chat? Y lo más probable era que hubiera estado en el chat. Y entonces, si se iba también, pues seguía el problema de la sucesión y cómo se manejaba eso constitucionalmente o legislativamente, ¿no? Pues que hay que, pues no sé, ahora habrá que ser más cuidadoso cuando se nombre al secretario de Estado o la secretaria de Estado, pero tampoco eso garantiza mucho. En cuanto a la elección popular del sucesor, bueno, ahí se plantea un problema práctico. Digamos que si no es por renuncia que se puede planificar la renuncia, si no es que le pasa algo, como decía eufemísticamente Irán, le pasa algo al gobernador, A Qatar. le da un catarro mortal, muy fuerte. Ahí hay una vacante inmediata. En lo que se organiza la elección, tiene que ocurrir algo. Alguien tiene que hacerse cargo, entonces eso habría que disponerlo o por disposición constitucional o por disposición de ley. Así que siempre va a haber ese problema con el que hay que bregar, aun cuando uno piense en que la elección popular es la solución más democrática. Ahora, dicho todo eso, yo sé que me estoy extendiendo, pero eso es el peligro de darle micrófonos a los profesores. Con todo lo que hemos dicho de las ganancias del 52, después del 52 siempre mucha gente decía tenemos una de las constituciones más avanzadas del mundo, etc. Y fue verdad en ese momento. Hoy ya no es así. En algunos sentidos sí, pero en muchos sentidos no es una de las constituciones más avanzadas del mundo. Después del 52 ha habido nuevas constituciones que se han adoptado que son mucho más avanzadas, sobre todo en el tema de los derechos y sobre todo en el tema de los derechos sociales, económicos y culturales. Si yo pudiera hacer una lista de deseos, como hablábamos el domingo, una lista de deseos, de qué yo incluiría en una nueva constitución, si las revisáramos todas, no a base así de los 3 pedacitos, pues la segunda vuelta, como es la elección popular, la representación proporcional para que no ocurra como ocurre ahora, ¿no? Que el que saca el mayor número de votos se queda con toda la legislatura prácticamente, etc. Las candidaturas coligadas, la posibilidad de hacer alianzas. Yo, sobre todo, porque me he dedicado muchos años a escribir sobre eso, el derecho a la información, yo lo pondría directamente alguien diría, no hace falta porque el Tribunal Supremo ya dijo que eso está, pero está indirectamente, ¿no? Pero quizás yo lo pondría, algún lenguaje de obligación de rendir cuentas, como he dicho, los derechos económicos, sociales y culturales, que son muchos. El discrimen por orientación sexual,
Yo lo pondría en la provisión, porque ahora no está, ahora hay que interpretar que eso es una modalidad de discrimen por sexo, etcétera. Bueno, la autonomía de la universidad. Yo lo pondré ahí. Pero, bueno, hay toda una cantidad de asuntos que yo creo que se podrían considerar para una revisión más extensa. ¿Es este el momento? Yo creo que esa es la pregunta a la que tenemos que seguir discutiendo en las asambleas, en cualquier otro lugar, ¿verdad? Y lo otro es que yo creo, distinto, me quieren parar, pero lo voy a decir. Hay clase. ¿Hay clase? Sí. Digo, además de esta. Sí. Que entre los estudiantes. Ok. El tema del estatus va a ser inescapable. Y con eso lo dejo. Podemos citar a otro conversatorio de 2 horas para discutir ese tema. La sesión no, pero la última pregunta, porque esta me hicieron mucha insistencia que se hiciera, es ¿cuán legítimas son las leyes firmadas por Ricardo Rosselló a puerta cerrada, luego de haber renunciado, pero antes de hacer efectiva su renuncia? Y con esa terminamos. ¿Juan qué? ¿Son legítimas las leyes de la Constitución que tenemos? Totalmente legítimas. O sea, nadie piense que se van a declarar inconstitucionales porque la firmó un gobernador que iba a dejar de ser gobernador. Lo que hay que pensar es si se justificaría en algunos casos derogar esas leyes. El único problema es que son leyes que las aprobaron los mismos que tendrían que derogarlas y cuéntenme ustedes si eso. Pero el compromiso es seguir con esta conversación, con conversatorio, parte 2, parte 3. Un aplauso para nuestros